Hay algo extraño en el aire, pero no es en el mundo, es dentro de ti. No empezó hoy, tampoco fue un evento específico. Se fue instalando poco a poco, casi en silencio, como si algo estuviera siendo retirado gradualmente. Y solo lo notaste cuando ya no podías acceder a la misma intensidad de antes. Aquello que te emocionaba perdió color. Aquello que te retenía ya no te sostiene. Y lo más desconcertante, no existe una explicación clara que sostenga este vaciamiento. Intentas nombrarlo. Cansancio, desmotivación, tal vez exceso de pensamientos, pero nada encaja por completo. Porque lo que está pasando no es emocional en un nivel superficial. Es estructural. Y aquí está el punto que casi nadie te dice con claridad. Este tipo de vacío no es una falla, es una transición. La luna negra, activa exactamente en este periodo del 15 de abril, atravesando un punto sensible entre Aries y Tauro, en un grado crítico de reinicio, no llega para darte respuestas, llega para quitar aquello que usabas como respuesta. ¿Percibes la inversión? No estás perdido porque no tienes dirección. Estás siendo vaciado de la dirección antigua, y eso crea un efecto interno incómodo, un silencio que parece ausencia, pero es preparación. Solo que hay un problema. Tu mente no tolera este tipo de espacio vacío, entonces intenta llenarlo rápido, con distracción, con decisiones impulsivas, con regresos a lo que ya era conocido, aunque por dentro ya estuviera muerto. Y es exactamente aquí donde empieza el retraso. Ignorar este vaciamiento no te protege, te atrapa, porque al intentar mantener funcionando la versión antigua, entras en fricción con el propio ciclo que ya empezó a desplazarte. Es como insistir en respirar dentro de un ambiente que ya no tiene suficiente oxígeno. Y déjame hacerte una pregunta que tal vez has evitado hasta ahora. ¿Por qué todavía estás intentando sostener algo que claramente ya perdió la fuerza dentro de ti? No respondas rápido, porque la respuesta automática suele ser defensa, no verdad. Hay un apego silencioso ahí. No necesariamente a la situación, sino a la identidad que esa situación sostenía, al papel que ocupabas, al control que creías tener. La luna negra no negocia con eso, no destruye por caos, retira con precisión, y lo que está retirando ahora no es algo externo primero. Es el mecanismo interno que te hacía repetir patrones que ya estaban vencidos, solo que este tipo de eliminación no viene con alivio inmediato, viene con extrañeza, con la sensación de no reconocerte completamente, de no reaccionar como antes, de ya no querer lo que siempre quisiste. Y eso asusta, porque parece pérdida, pero no es pérdida, es desocupación. Ahora pon atención en esto, porque aquí está el punto de quiebre que define si atraviesas este portal o te quedas girando en el mismo ciclo durante los próximos meses. El vacío no está pidiendo ser llenado, está pidiendo ser sostenido. Sí, sostenido, sin prisa por resolver, sin necesidad de entender todo ahora, sin correr de vuelta a lo antiguo solo para aliviar la incomodidad, porque cada vez que intentas volver a la normalidad, interrumpes lo que ya se estaba reorganizando en silencio. Y eso tiene un costo invisible. Sigues en movimiento, pero no avanzas. Te mantienes ocupado, pero no te transformas. Y la ventana que está abierta ahora no está disponible todo el tiempo. Algunos ciclos avisan, otros simplemente pasan. Este es uno de los que no se repite de la misma forma. Así que antes de intentar reconstruirte, observa lo que ya cayó dentro de ti, sin dramatizar, sin romantizar. Solo reconoce, porque lo que llamas vacío puede ser la primera vez en mucho tiempo que no hay nada distrayéndote de ti mismo, y eso lo cambia todo. Si no huyes ahora, empiezas a ver, y cuando ves, ya no hay forma de volver a ser quien eras antes. Una sensación más densa empezó a aparecer, como si algo estuviera siendo jalado desde dentro, pero sin una forma definida. No es exactamente tristeza, tampoco es ansiedad pura, es más sutil y por eso más difícil de ignorar. Es como si estuvieras funcionando, pero sin sentirte completo dentro de lo que haces. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Esto no se trata de lo que está pasando fuera de ti. Se trata de lo que ya no se sostiene dentro.
pero aún no ha sido completamente soltado. La luna negra en este punto específico del ciclo no actúa en la superficie de las decisiones, actúa en el trasfondo de la identidad, en capas que normalmente no cuestionas porque parecen parte de quién eres, pero no lo son, son construcciones, y cuando este tipo de construcción empieza a ceder, la primera señal no es un colapso externo, es desconexión interna. Sigues haciendo, pero sin presencia. Sigues respondiendo, pero sin verdad. Sigues avanzando, pero con una sensación incómoda de que algo ya no encaja. ¿Y sabes qué hace la mayoría en este momento? Ajusta el comportamiento, sin tocar el mecanismo. Intenta mejorar la rutina, cambiar el enfoque, distraerse con algo nuevo, o incluso racionalizar todo como una fase pasajera, pero eso no resuelve nada, porque lo que está siendo retirado no es una emoción, es un patrón de sostenimiento, y ese patrón tiene una función muy específica: mantenerte predecible para ti mismo, aunque eso te cueste tu expansión. Ahora observa esto con calma. Durante mucho tiempo te apoyaste en ciertas respuestas automáticas: agradar para evitar conflicto, controlar para no sentir inseguridad, insistir para no enfrentar la pérdida, permanecer para no confrontar lo desconocido. Esas respuestas funcionaron. En algún momento fueron útiles, pero ahora empezaron a fallar. Y no porque hayas perdido la capacidad, sino porque el ciclo cambió. El día 15 de abril, la activación de este punto de la luna negra, en tensión con Marte y bajo la influencia de una cuadratura con Plutón en grados críticos, abre un tipo de portal que no negocia con patrones antiguos de protección. Revela, y cuando revela, ya no hay forma de fingir que no lo viste. Pero aquí entra la parte incómoda que casi nadie acepta de inmediato. Lo que te está retrasando no es el vacío, es el intento de seguir siendo quien eras antes de que apareciera, porque eso exige un esfuerzo constante. Necesitas sostener reacciones que ya no son naturales. Necesitas justificar decisiones que ya no tienen sentido. Necesitas mantener vínculos que ya perdieron verdad. Y todo eso genera un desgaste silencioso, un tipo de cansancio que no se va con descanso, porque no viene del cuerpo, viene de la incoherencia. Ahora piensa conmigo, y no respondas rápido. ¿Cuántas veces en los últimos días dijiste, me da igual, cuando en realidad no te daba igual? ¿Cuántas veces mantuviste algo solo para evitar la incomodidad de cambiar? ¿Cuántas veces te notaste distante de ti mismo, pero decidiste ignorarlo? Esto no es distracción, es postergación. Y el problema de la postergación dentro de este ciclo es simple: se acumula. La luna negra no repite el llamado de la misma forma, lo intensifica. Entonces, lo que hoy aparece como una incomodidad leve, mañana puede convertirse en una ruptura más directa, no como castigo, sino como corrección de rumbo, porque cuando no eliges conscientemente, el ciclo elige por ti, y generalmente de una forma más brusca. Ahora hay un punto de poder aquí, pero no es obvio, no está en resolver tu vida ahora, ni en tomar decisiones radicales por impulso. Está en algo más simple y al mismo tiempo más difícil: dejar de sostener lo que ya percibiste que no es verdadero, sin anuncio, sin explicación para todo el mundo, sin necesidad de convertirlo en un gran evento, solo parar, porque cada microdecisión incoherente que mantienes refuerza el patrón que este ciclo está intentando desmontar, y cada pequeña interrupción de ese patrón abre espacio para que algo nuevo empiece a organizarse, aunque todavía no veas qué es. Y aquí entra una inversión importante. No necesitas saber qué viene después para dejar lo que ya terminó, pero mientras esperas claridad total para actuar, permaneces atrapado en lo que ya perdió su función, y eso crea una sensación de estancamiento que no es real, es resistencia. El movimiento ya empezó, el desplazamiento ya está ocurriendo. La única cuestión ahora es: ¿vas a colaborar con esto o vas a intentar sostener hasta que algo tenga que romperse de forma más evidente? Porque hay cosas que salen con conciencia y otras solo salen con impacto. Y el ciclo que está activo ahora todavía está ofreciendo la primera opción, pero no por mucho tiempo.
Existe un momento muy específico dentro de ciertos ciclos en el que el problema deja de ser lo que está pasando y pasa a ser lo que sigues permitiendo. Y ese momento llegó, no con ruido, no con una ruptura evidente, sino con una claridad incómoda que ya intentaste evitar más de una vez, porque ahora ya lo viste, ya percibiste dónde ya no encaja, ya sentiste dónde la energía no circula como antes, ya identificaste lo que exige demasiado esfuerzo para mantenerse en pie, y aún así, una parte de ti todavía duda, no por falta de entendimiento, sino por miedo a lo que viene después de la decisión. Pero aquí está el punto que cambia por completo la lectura de lo que estás viviendo. Ya no estás en la etapa de la duda, estás en la etapa de la evitación consciente, y eso tiene un peso diferente, porque cuando no sabías, había espacio para la confusión, pero ahora que ya percibes, permanecer exige una especie de negociación interna constante. Empiezas a convencerte, a relativizar, a encontrar justificaciones para sostener lo que ya perdió sentido, y eso crea un ruido interno difícil de ignorar. Es esa incomodidad que aparece a mitad del día, sin motivo aparente, esa sensación de estar desalineado incluso cuando todo parece normal, esa molestia silenciosa que no desaparece, solo se vuelve más evidente cuando te detienes. Eso no es ansiedad aleatoria, es coherencia intentando emerger. En el cielo, este movimiento se intensifica porque la luna negra ya no está actuando sola. Existe una activación sutil de Saturno en Piscis, creando una presión de responsabilidad emocional, mientras Plutón sigue sosteniendo una exigencia de verdad que no acepta medias tintas, traduciendo esto a lo que pasa dentro de ti. No basta con percibir, empiezas a ser confrontado por aquello que ya percibiste, y esa presión no viene de fuera, viene de un nivel interno que ya no acepta el autoengaño con facilidad. Por eso ignorar ahora pesa más que antes. Antes podías seguir en automático por más tiempo. Ahora, cada repetición tiene sabor a atraso, y eso genera una sensación muy específica, la de estar traicionándote en pequeñas dosis. No es dramático, no es explosivo, pero es constante, y la acumulación de eso cambia la forma en que te ves. Ahora déjame provocarte con algo que tal vez estás evitando enfrentar directamente. ¿Qué es exactamente lo que estás esperando para actuar? Si la claridad ya apareció, ¿más seguridad? ¿Más certeza? ¿Una señal externa que valide lo que ya sabes? ¿Te das cuenta de cómo funciona esto? Desplazas la decisión hacia afuera, porque asumirla por dentro implica atravesar un malestar real. El malestar de dejar de ser quien venías siendo, y eso muchas veces asusta más que permanecer en algo que ya no tiene sentido. Pero hay un detalle que este ciclo no permite ignorar. La permanencia también te está transformando, solo que en la dirección contraria. Al seguir sosteniendo lo que ya perdió función, no te mantienes estable, te desgastas, pierdes precisión, pierdes presencia, pierdes energía y poco a poco empiezas a dudar de tu propia percepción, como si el problema fueras tú y no el desajuste. Ese es el punto más delicado de todo este proceso, porque cuando empiezas a cuestionar lo que ya viste con claridad, debilitas exactamente el recurso que podría sacarte de este ciclo. Y es aquí donde la mayoría se pierde más tiempo del necesario, no por falta de capacidad, sino por exceso de negociación interna. Ahora observa con atención lo que este momento realmente te está pidiendo. No es un cambio radical, no es un giro brusco de vida, no es una decisión impulsiva basada en la emoción. Es algo más directo y mucho más exigente, coherencia mínima sostenida. Tomar pequeñas decisiones que estén alineadas con lo que ya reconociste, aunque eso genere incomodidad inmediata, aunque no sea conveniente, aunque nadie lo entienda. Porque cada vez que actúas con coherencia, fortaleces la estructura interna que este ciclo está intentando reorganizar, y cada vez que ignoras, prolongas el proceso. Así de simple, sin misterio, sin romantizar. Y aquí entra el giro que mucha gente no percibe a tiempo. No necesitas más tiempo para decidir. Necesitas dejar de usar el tiempo para evitar decidir. Porque el tiempo, en este tipo de ciclo, no resuelve, solo evidencia.
y lo que hoy todavía está en forma de incomodidad puede transformarse en una ruptura más adelante, no como castigo, sino como consecuencia natural de algo que fue visto y no fue integrado. Entonces la pregunta ahora deja de ser ¿qué está pasando conmigo? Y pasa a ser otra, mucho más directa. ¿Hasta cuándo vas a seguir postergando algo que ya empezó dentro de ti? Porque el ciclo ya cambió. La diferencia es que ahora está esperando que tú lo acompañes y esa espera no es infinita. En medio de este silencio extraño que se instaló, existe una elección que no parece elección, porque nadie te obligó a nada, nada externo colapsó de forma definitiva. La vida en la superficie aún puede mantenerse como está, y es exactamente eso lo que vuelve este momento tan decisivo. Puedes continuar, puedes ajustar, adaptarte, suavizar la incomodidad y seguir sosteniendo la versión anterior por algún tiempo más. Pero aquí está la parte que lo cambia todo, y que casi nadie quiere enfrentar con lucidez. Si continúas, ya no será por falta de claridad, será por decisión, aunque no lo digas en voz alta, porque después de lo que percibiste, permanecer deja de ser neutralidad, pasa a ser una elección activa de repetición, y eso tiene un costo, no inmediato, no visible para los demás, pero profundamente perceptible dentro de ti. Es el tipo de costo que aparece como un peso constante, como una sensación de estar siempre un poco fuera, como si algo estuviera siendo desperdiciado, sin que puedas señalar exactamente qué. Eso no es exageración, es desalineación acumulada. La luna negra, en este punto final de la activación, ya no está solo retirando, está consolidando, cerrando la ventana que abrió y estabilizando la nueva configuración interna que ayudaste o resististe a formar. Y eso significa algo muy simple. Lo que sostengas ahora tiende a fijarse como patrón en los próximos ciclos. ¿Percibes el nivel de esto? No se trata solo de este momento, se trata de la dirección que estás confirmando. Si eliges coherencia, aunque sea imperfecta, aunque sea incómoda, abres una línea de continuidad donde la energía empieza a fluir de forma más limpia, las decisiones se vuelven más claras, los vínculos se reorganizan, tu presencia regresa, no de forma mágica, sino de forma consistente. Ahora, si eliges mantener lo que ya sabes que no se sostiene, el efecto también es consistente, pero en la dirección opuesta. Entras en un ciclo de mantenimiento del desgaste, donde todo exige más esfuerzo, donde nada se renueva de verdad, donde la sensación de atraso se intensifica, incluso cuando estás haciendo todo bien. Y eso es lo más engañoso de todo, porque externamente puede parecer que estás avanzando, pero internamente tú lo sabes. Sabes dónde estás forzando, sabes dónde estás fingiendo, sabes dónde estás permaneciendo por miedo, no por verdad, y ese saber ya no desaparece. Ahora hay algo importante que debe decirse con precisión. La travesía que este ciclo exige no se trata de ganar algo nuevo de inmediato, no se trata de claridad total, no se trata de sentir certeza absoluta, no se trata de tener todas las respuestas, se trata de no volver al patrón automático, no volver a la reacción antigua, no volver a la versión que ya percibiste que no te representa, y eso es más desafiante de lo que parece, porque volver muchas veces viene disfrazado de comodidad, de familiaridad, de alivio momentáneo, de luego veo esto con calma, pero cada regreso refuerza el ciclo que ya deberías estar cerrando, y cuanto más lo refuerzas, más difícil se vuelve salir después. Ahora respira esta parte con atención. No necesitas resolver toda tu vida hoy, pero necesitas respetar lo que ya viste. Eso lo cambia todo, porque respetar lo que viste te impide abandonarte en el proceso, te impide aceptar menos de lo que ya sabes que no encaja, te impide seguir negociando con patrones que ya se mostraron limitantes, y ese es el verdadero punto de poder de este momento. No se trata de control, sino de integridad interna, tomar pequeñas decisiones que estén alineadas con esta nueva percepción.
aunque nadie lo note, aunque no genere resultados inmediatos, aunque parezca insignificante al principio, porque eso es lo que sostiene la travesía y eso es lo que evita el retroceso. Ahora, antes de cerrar, hay una pregunta que no puede ser ignorada y que solo tú puedes responder con honestidad. ¿Vas a usar esta claridad para reposicionarte o para convencerte de que todavía no es el momento? Porque ambas opciones están disponibles, pero solo una acompaña el ciclo que ya comenzó. La otra solo pospone lo inevitable, y lo inevitable, cuando se pospone, suele cobrar con más intensidad. Así que no se trata de prisa, se trata de precisión, porque esta ventana ya se está cerrando, y algunas decisiones, cuando no se toman en el momento adecuado, no desaparecen, regresan, pero en forma de consecuencia. Hubo una etapa de mi vida en la que todo parecía estar funcionando, pero al mismo tiempo algo estaba claramente fuera de lugar. Podía mantener la rutina, responder a las expectativas, seguir por los mismos caminos, pero existía un silencio extraño por dentro. No era falta de dirección, era exceso de permanencia en algo que ya no tenía sentido. Y lo más difícil no fue darme cuenta de eso, fue admitir que ya lo había notado, desde mucho antes de lo que quería aceptar, porque mientras parecía confusión todavía tenía una excusa para no actuar, pero cuando se volvió claro, el peso cambió. Ya no se podía fingir que era solo una etapa. Era exactamente ese tipo de momento el que acabas de atravesar aquí, no como alguien que recibió información, sino como alguien que se reconoció en algo que ya estaba ocurriendo por dentro, y eso cambia completamente el valor de lo que haces a partir de aquí, porque ahora ya no se trata de entender, se trata de sostener la lucidez cuando lo automático intente volver, sostener la coherencia incluso cuando sea incómodo, sostener lo que viste, sin necesidad de explicárselo a nadie. Y lo sé, esto no es fácil, porque el mundo sigue siendo el mismo, las personas siguen esperando las mismas versiones, y muchas veces nadie percibe el tipo de travesía que está ocurriendo dentro de ti, pero tú sí lo percibes, y eso ya es suficiente para no volver al punto anterior. Si este video te tocó con precisión, no fue por casualidad. Probablemente estás en uno de esos momentos raros en los que algo dentro de ti ya cambió, aunque por fuera aún no se haya reorganizado completamente, y esos momentos no aparecen todo el tiempo. Así que quédate cerca, porque no toda claridad viene con este nivel de silencio, ni toda ventana se abre dos veces de la misma manera. Si esto hizo sentido para ti, deja tu percepción aquí, no como obligación, sino como un registro de que estuviste consciente en este punto del camino. Y si quieres seguir acompañando este tipo de contenido, ya sabes dónde encontrarme. Hay más contenido en la pantalla, pero no se trata de verlo todo. Se trata de reconocer lo que dentro de ti ya no acepta ser ignorado.